Ofertas. Sí, las ofertas. Esa palabra que te hace sentir rico para comprar aquello que no tienes, pero que sí deseas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque debido a las rebajas de muchos artículos, entre ellos el hardware, el cual me apasiona mucho, he decidido armarme una PC gamer Ultra 4K, 4 monitores, 3 teclados y 2 mouse. Bueno, no tanto así, pero sí una PC de gama de entrada para este mundo de los videojuegos. Para ello estaré comprando poco a poco los componentes que necesito para realizar mi ensamble. Hoy les quiero presentar un video fuera de lo común, al menos en este canal, porque vamos a hacer la revisión de un procesador. El día 26 de mayo de este año me encontraba feliz de la vida escuchando el cantar de los pajaritos cuando me llegó una llamada en la que me informan que ya estaba a la vuelta de la esquina mi anhelado paquete. Salí, lo recibí, después abrí la caja y sí, era el Ryzen 3 2200G. Bueno, para entrar un poquito en contexto, las APUs Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G forman parte de la nueva generación de soluciones Raven Ridge de AMD que cuentan con CPU y GPU unidas. Quiere decir que vas a tener un procesador y una buena tarjeta gráfica todo en uno. Esa gran mejora de rendimiento ha sido posible gracias al salto a la arquitectura Zen a nivel de CPU, que supone un avance importante frente a la arquitectura Excavator presente en las APUs de la serie 9000. También hay cambios de arquitectura en la GPU, que está basada en una Radeon RX Vega y cuenta con optimizaciones para sacar el máximo partido a las APUs gráficas avanzadas como Vulkan y DirectX 12. Ambas APUs son compatibles con la placa base AM4. Y bueno, el Ryzen 3 2200G tenemos que es una CPU con 4 núcleos, 4 hilos a 3.5 GHz y hasta 3.7 GHz con modo normal y turbo. Cuenta con 6 MB de caché. Su GPU es una Radeon RX Vega con 512 shaders a 1.110 MHz. Tiene un soporte de hasta 64 GB en memoria DDR4. Su TDP es de 65 watts. Es compatible con el socket AM4. Muy importante es que viene desbloqueado para el overclock y su precio es por eso de los 99 euros. Algo así como unos 2.457 pesos mexicanos. A ver, sé que no es un procesador de última generación, pero tampoco del año del caldo, el cual tiene un buen rendimiento en varios aspectos como juegos, renderizados y por supuesto la edición de video, que es lo que a mí me interesa. Así que procedamos al desempaquetado. Bueno, pues en este día nos acaba de llegar un paquete, el cual pues lo esperaba con bastantes ansias. Ya lo destapé obviamente para ver si venía el producto, pero no lo he desempaquetado. Entonces bueno, aquí encontramos primero papel y acá más papel, pero lo importante de todo esto es que desde hace un poquito de tiempo traigo un proyecto en mente de armar una computadora. Entonces para ello solicité un procesador. Y aquí está, pedí el Ryzen 3 2200G, aquí aparece. Esto porque, bueno, iba a pedir un procesador de tercera generación, pero me di cuenta que las placas para esos procesadores, las que ya venían de fábrica con algún BIOS actualizado, pues se elevaban un poco en los costos. Entonces por ello opté por esta opción del Ryzen 3, el 2200G, porque además contiene una tarjeta gráfica Radeon Vega 8. Pueden ver que tiene 4 cores y que funciona a 3.7 GHz como máximo y 3.5 en base. En esta caja, por la parte de fuera, estas letras tienen relieve. Aquí tiene otra textura. Igual, lo mismo pasa con el número 3 y los logos de AMD, tanto este y este de acá, están en relieve. Y ahí está un manual. Se especifica
las instrucciones de instalación Ryzen, y los que están aquí abajo son para otro tipo de procesador, pero de la misma marca de AMD. También tenemos aquí un papelito, el cual nos dice que ya viene listo para la serie 2000 y de los dos lados lo trae. Vamos a encontrar el procesador. Como verán, así viene de los dos lados, trae estos plásticos para que esté bien protegido. Viene con todos los pines de manera correcta. Y otra cosa es que nos incluyen unas calcomanías. Una es del procesador y la otra es de la gráfica. No veo algún pin doblado. Otra cosa que tenemos aquí es el disipador stock. Y aquí algo muy notorio es que están tan bien hechos estos disipadores que con solo un poco que movamos la caja, ahí está. Ahí espero y puedan ver cómo se mueve el ventilador. Retiramos este plástico. Bueno, aquí nos encontramos con el disipador de calor con su pasta térmica preaplicada. Y pues bueno, aquí tenemos el cablecito, me parece que es el CPU fan, y sus tornillos. Y este se coloca así y se atornilla en forma de cruz. Primero empiezas con uno y después te vas al que está del lado contrario. Esto para que tenga mejor fuerza y no esté vibrando el disipador. Pero bueno, creo que eso es lo más importante. Y en los siguientes videos, espero que no me tarde mucho en comprar los siguientes componentes. Los voy a estar trayendo aquí al canal para que junto conmigo veamos todo el proceso del ensamble de una computadora. Otra cosa es que es más factible realizar uno mismo el ensamble de una PC, porque regularmente las tiendas nos cobran muchísimo por ensamblar. Entonces esta es otra de mis finalidades, porque tengo cierto conocimiento en este tema y también me gustaría realizar mi propio ensamble. Pero bueno, los dejo con unas tomas.